Bien, pues continuamos con nuestra sesión respectiva y vamos a platicar sobre la ubicación de estos grupos religiosos. Vamos a encontrar que los franciscanos, que fueron los primeros que llegaron, fueron los más agandallados, porque comenzaron a repartirse prácticamente en todo el territorio de la Nueva España. Tenemos que se ubican en el centro, aquí todos van a estar, es la Ciudad de México. Centro, la región de Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Puebla, Tlaxcala. Vamos a encontrar que los dominicos que llegan 2 años después se van a ubicar también en el centro de la Nueva España, pero sobre todo en la región de Oaxaca, en la región de Chiapas y en la región de Yucatán. Vean cómo ellos se ubicaron más al sur y en la península. En cambio, los agustinos de 1533 también se ubicaron en el centro, lo que es Ciudad de México, la parte de Morelos, parte del Estado de México, pero se van a ir ellos hacia lo que es Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Guerrero. Vean entonces cómo los franciscanos van a estar en prácticamente toda la Nueva España. Este territorio fue muy complicado, entonces fue muy tardío de poder someter, y entonces los franciscanos se van a encontrar en prácticamente todo el territorio conocido y controlado. En cambio los dominicos se van a encontrar más en esta región y los agustinos se van a encontrar más en esta región. Vean cómo hay ciertos lugares, ¿vale? Y eso será importante de ir entendiendo cómo estas provincias van a estar bajo la tutela de estos grupos mendicantes. Aquí tenemos algunos establecimientos franciscanos y dominicos, conventos, que se van a instalar en lo que es Chiapas, Guatemala y en lo que hoy en día es Yucatán. Vean la gran cantidad, ¿ok? Y todo lo que es Campeche, el norte de Guatemala, Tabasco, Quintana Roo, Belice, realmente ahí fue una situación muy complicada, sobre todo por los aspectos geográficos, climáticos, flora, fauna, etcétera. Tenemos entonces que el reino de la Nueva España comenzará a dividirse por diócesis. Y vamos a encontrar que los franciscanos se van a dividir administrativamente por provincias, por diócesis. Y se van a comenzar a repartir en la diócesis de Durango, de Guadalajara, de Michoacán, de México. Sí, vean, México llegaba desde el Golfo hasta el Pacífico. Y Tlaxcala sí existe. Después Tlaxcala le cambian el nombre a Puebla. Pero vean, también llegaba de lado a lado. Antequera, de Oaxaca, Yucatán, Chiapas. Y vamos a tener que los franciscanos se van a dividir en 3 órdenes. La primera orden se le conocen como los frailes menores. La segunda orden como las hermanas pobres. Y la tercera orden son seglares, o sea, son laicos, son personas que no tienen los votos de castidad, humildad y obediencia, pero que quieren seguir una vida religiosa a partir de San Francisco de Asís y de Santa Clara de Asís. Santa Clara evidentemente será la santa principal de la segunda orden y San Francisco de la primera orden, ¿vale? Ya habíamos platicado de San Francisco, no hablaremos más de ello. Y de pronto el escudo, muy importante, porque esto lo vamos a ver en los edificios como un sello. Tenemos un brazo de Cristo, un brazo de San Francisco, ambos uno con los estigmas de Cristo y el otro con las marcas de su crucifixión, y en medio una cruz. Y ojo, esto va a ser muy conocido, la famosa cuerda que van a tener en el hábito franciscano, de 3 a 4 nudos, va a ser algo muy representativo siempre en su arquitectura, en su arte. Y la principal virgen que van a venerar será la Inmaculada Concepción. Es otra advocación mariana. Vamos a tener que los franciscanos van a comenzar a repartirse estas provincias que yo había mencionado anteriormente y van a ponerle un nombre específico. No, por tiempo no vamos a ver los nombres específicos, pero van a tratar de estos territorios identificarlo claramente por provincias franciscanas, los agustinos por provincias agustinas y los dominicos por provincias dominicanas.
y en todas ellas pues van a tener su administración y la construcción de conventos. Tenemos los dominicos, o también llamado la Orden de los Predicadores, ya saben, los perros de Dios, los Domini Canis. Tendremos a Santo Domingo de Guzmán, fundador y principal santo, sobre todo de la orden masculina, y Santa Catarina de Siena como la principal santa de la orden femenina de los dominicos. Tenemos por ahí estos... vean el hábito cómo cambia el franciscano, que también será muy importante. Vean, es un sayal el franciscano con este cordoncito muy, muy franciscano. En cambio aquí es totalmente diferente, tiene como una capita negra y el resto de la ropa es blanca. Y tiene estos escudos que son una especie de flor de lis, que nos hablan mucho del báculo que tiene Santo Domingo de Guzmán. Y acuérdense que esta idea de los perros de Dios o del sueño de la mamá de Santo Domingo será muy representado también en los edificios y en el arte dominico. La Virgen del Rosario, que es portadora de un rosario, el rosario que les va a dar a los dominicos, pues será justamente la advocación principal de los agustinos. Mientras que los dominicos van a, ya saben, irse más hacia lo que es Oaxaca, Chiapas, Yucatán, van a comenzar a generar sus diócesis, sus provincias en esos territorios, y vamos a tener que los agustinos, de hecho aquí creo que lo tengo desordenado, sí, franciscanos, no, está bien, dominicos, son los que acabo de ver, y ahora sí, los agustinos. Los agustinos tendrán también 3 órdenes. Primera orden, frailes, que van a estar siguiendo la vida y la regla de San Agustín. Vamos a tener a las monjas, que van a seguir la vida de la mamá de San Agustín, que se llama Santa Mónica de Hipona. Y la tercera orden, que son laicos. Su escudo será un corazón flechado que está palpitando, que está lleno de fuego. Y la virgen que van a venerar los agustinos será la Virgen de la Consolación, que se destaca por tener un cintillo negro. Así se les puede identificar, ¿vale? Y la ropa tiende a ser como lo que vemos aquí, es Santa Mónica, blanca, con esta tela un tanto como grisácea, como azulada. Y será aquí los agustinos. También van a empezar a repartirse, sobre todo, ya saben, centro, occidente. Y finalmente los mercedarios. Ojo, los mercedarios como tal se van a encontrar en las ciudades, y evidentemente es importante porque el primero que vino, Fray Bartolomé de Olmedo, era mercedario, pero no tuvo la misma actividad constructiva que los frailes agustinos, dominicos ni franciscanos. Los mercedarios también tendrán una orden masculina y femenina, pero ellos tendrán un cuarto voto, el voto de la liberación de los débiles. Resulta que esta orden, que nace cuando la reconquista entre los cristianos y los musulmanes, se supone que es la gente que seguía la idea de esta congregación que giraba en torno a la Virgen de la Merced. Vean cómo la Virgen de la Merced trae unos grilletes. Resulta que ellos se sacrificaban para salvar a los prisioneros de guerra a cambio de su vida. Órale, qué intensos. Entonces, bueno, tenemos a Fray Pedro de Nolasco como representante de la orden masculina y Santa María de Cerveló como representante de la orden femenina. Y ahí vemos los escudos. Vean cómo es un escudo que parece escudo de fútbol, por cierto. Es el escudo de los mercedarios, ¿vale? ¿Cómo se generan esos pueblos de indio? Se van a reorganizar los Altepetl. Altepetl es una administración urbana, económica, social y política prehispánica, en donde en torno a un templo o un cerro natural o un cerro artificial, o sea, un basamento troncopiramidal, se va a generar una serie de asentamientos indígenas. Lo que van a hacer los frailes es llegar aquí, y este pueblo viejo, que va a ser llamado así, se van a mover a un nuevo pueblo que va a tener una traza específica, que se va a dividir en 4 partes, y al centro vamos a tener un convento. Cada una de estas partes serán barrios de este pueblo, en donde reunirán a la gente con cierta similitud, para que de pronto no sea una mezcolanza total. Eso será el llamado pueblo de indios. ¿Ok? Ahí tenemos un esquema, unas ciertas medidas,
cierta organización a partir de solares, el convento en la parte central, junto con una plaza y ciertos edificios básicos del pueblo, y los diferentes barrios organizados a través de manzanas. Se van a organizar por las órdenes mendicantes, tendrán una visión utópica inspirados en Tomás Moro y la ciudad ideal renacentista. Se protegía, educaba y evangelizaba al indígena, se trazaba en damero, con iglesia, convento y cementerio al centro. En el atrio también se tenían cementerios, ahí se sepultaba a la gente. Había un taller, cárceles, había talleres, la cárcel y el cabildo. De pronto el cabildo, si es indígena, se le llama Tecpan, en la proximidad al convento, que sería lo que se encuentra acá. Y se fundaba a partir de 4 barrios, rodeado por ejidos, con 1000 varas de medida. Una vara medía 0.83 centímetros, esa se llamaba la vara castellana. Y bueno, digamos que había una delimitación muy estricta de los linderos de manzanas del pueblo, etcétera, aunque algunas veces no se podía realizar por el tipo de suelo y el tipo de características del lugar. Es importante señalar que a partir de aquí, con toda esta idea de la retórica cristiana, de Cristo y su humanidad, del aspecto humanista de la cristiandad, se buscó retomar al templo de Salomón, que es un templo judío del año 1900 a.C., del año 1000 o año 900, no 1900, 1000 o 900 a.C., y se buscaba que estos templos fueran algo así como la réplica terrenal de la casa de Dios que desapareció, por su arquetipo celestial que se consideraba indestructible. Entonces decían, vamos a tratar de que los templos tengan un esquema similar. Están en lo alto, hay un vestíbulo de acceso, hay una nave y al final se encuentra el altar. Punto. Además no había mucho dinero para hacer grandes edificios. Entonces lo que van a hacer es, y nos dicen por aquí, de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, con una caña de oro midió la ciudad, y la ciudad estaba sentada sobre una base cuadrangular, y su longitud era tanta como su anchura, y tenía 12.000 estadios. Estadios era una unidad de medida, siendo iguales su longitud, su latitud y su altura. Esta idea de la Jerusalén celeste, vean que tiene cierta similitud con el atrio. Entonces se va a tratar de inspirar esta idea de que en el atrio se pueda tener las características de una Jerusalén celeste, y que en la parte interna tengas un templo que nos evoque al templo de Salomón. Ok, interesante. Un poco de antecedente, esto es arquitectura paleocristiana, son las primeras basílicas cristianas que comenzaron a edificarse. Vemos muy sencillo, son 3 naves, una nave principal, naves laterales. En la parte superior ponían un claristorio para la iluminación y cerraban con una cubierta de madera. Punto. ¿Cómo comenzó a complejizarse? Pues poniéndole más espacios y significados. Primero hay un atrio. Un atrio, sí, dices, oye Daniel, pero me habías dicho que los atrios ya existían, pero la intención de este atrio de evangelización no existía. El atrio era un patio de acceso, llegabas a un nártex, que es una transición porticada, que te lleva a 1, 2, 3, 4 o hasta 5 naves. Las naves, bueno, los conventos siempre, acuérdense, van a estar orientados su altar hacia lo que sería el oriente, por lo tanto el norte queda hacia la parte superior. Este muro norte y las naves del norte se van a conocer como naves del evangelio, donde se van a leer los evangelios, y también era conocida como la nave masculina. Ahí se ubicaban los varones. En cambio las naves y el muro sur, vamos a encontrar que ahí se leen las epístolas, o sea, las cartas de la Biblia, y ahí se ubicaban a las mujeres. Por lo tanto se les llaman las naves de las epístolas o las naves femeninas, ¿vale? Vamos a tener un transepto, en el mejor de los casos, si no, no había ni transepto, y una división a partir de un arco del triunfo para dividir la parte pública de la parte privada semiprivada, en donde encontraremos un presbiterio
que es la zona en donde se encuentra el altar y el fraile, o el sacerdote, ahí encontraremos el altar. Y en la parte del fondo, el muro que está delimitando el fondo del presbiterio se llama ábside. Y ahí tendremos un retablo, ¿vale? Sin embargo, los primeros esquemas que empiezan a llegar aquí son esquemas que empiezan a ser, pues prácticamente de cañas, de madera, de barro, y comienzan a generarse estas primeras iglesias. Tenemos aquí un ideal de una fachada. Vean cómo es muy diferente quizás a lo que tenemos en mente. Vemos aquí tres naves, 1, 2 y 3, con una cubierta de madera, muros muy sencillos, torres muy bajitas. Y ojo, no hay cúpulas, no hay bóvedas, no hay enormes torres campanarios de varios cuerpos. No hay, en algunos casos, aquí sí, pero a veces no hay planta basilical. Algunas veces será una planta como este tipo. Me van a decir, pero es que yo he visto en conventos que sí lo hay. Pues es que resulta que al final del siglo XVI hay una reforma que después veremos por parte de la iglesia, en donde se busca mejorar los conventos. Esto será a partir de la contrarreforma y la reforma. Eso lo vamos a ver después. Y ahí es cuando comienzan a meter bóvedas, meter cúpulas, meter etcétera, ¿vale? Claro, sí había desarrollos de algunas bóvedas, sobre todo bóvedas nervadas, pero estas grandes cúpulas no las va a ver hasta el siglo XVII. De hecho, lo vamos a ver más con el barroco. Igual los enormes campanarios. Los campanarios y bóvedas que veamos, o cúpulas que veamos, son desarrollos de finales del siglo XVI o durante el XVII. Este, que es el templo de San Francisco en Tlaxcala, que hoy en día es catedral, tiene una función estructural bien interesante. Vean, no hay bóveda, pero hay una excelente cubierta que tiene una influencia mudéjar. Todo esto está hecho por pura ebanistería, puras piezas de madera que forman una cubierta llamada artesonado. Es una mezcla entre lo que se llama alfarje, que veremos la siguiente sesión, y artesonado. Vamos a ver un poquito más el detalle. Vean, todo esto son ensambles de madera y se ven como si fueran rompecabezas, con elementos dorados. Aquí está esta trave, estas otras traves, una viga de arrastre, que es lo que está soportando la estructura, que se vuelve transición al muro, para entender que hay diferentes tipos de cubiertas. Ahorita por tiempo no hablaré de ello, vamos a hablar la siguiente sesión, pero puedo decir que este tipo de cubierta se llama cubierta de par-hilera, y esta se les llama par-hilera con nudos, porque comienza a generar unos nudos en los par-hilera. Estos son hileras y pares, ¿ok? Y esto ya es algo mucho más complejo, en donde vemos que hay una mezcla de alfarje y artesonado. Eso que estamos viendo ahí es una mezcla de ello. Esto específicamente que está aquí es un artesonado de gran perfección, de gran técnica en su elaboración. ¿Cómo funciona un convento? Un convento, podemos ver, el modelo ideal es una muralla atrial, en donde vamos a encontrar cuatro capillas posa, una cruz atrial, una capilla abierta, que es en donde se evangelizaba a los indígenas, un templo conventual y el convento. Punto. Aquí tenemos uno que es la Inmaculada Concepción de Zacualpan, Morelos, donde tiene un esquema similar. Vean cómo está en alto, está el atrio. Vemos aquí el templo conventual, el convento, y luego la importancia de los huertos, etcétera, y bueno, unas capillas que se hicieron posteriores. Un templo conventual era muy sencillo, una sola nave, entrabas por aquí, hay un coro bajo, es esto que les estoy mostrando. A este coro bajo, porque arriba está el coro alto, se le llama sotocoro. Este sotocoro es la puerta de acceso, y vean qué oscuro es. Y arriba se encuentra el coro, que va a tener una ventana, la ventana coral, ¿vale? Entro por el sotocoro, llego a la nave. De la nave puedo yo meterme al convento, claro, nada más los religiosos, no la gente.
O de pronto podías salir. Ahí vemos cómo se llama esa otra puerta, nada más, de las iglesias franciscanas. Y llegamos al presbiterio, en donde se encuentra el altar y el ábside. Del presbiterio tú podías unirte directamente a la sacristía que se encuentra en el convento. Y ya. Ok. Aquí vemos la importancia de los atrios para la evangelización, como en San Andrés Calpan o en la Natividad Tepozotlán, Morelos. Vemos que son atrios enormes. Las capillas posa era muy importante porque ahí posabas al Altísimo, la representación de la Trinidad o de Cristo, o algún santo. Entonces llegabas al atrio, hacías la primera estación, segunda estación, podías entrar a la iglesia o no, tercera estación, cuarta estación y te ibas. Entonces estos lugares que además se tienen dibujos, registros de que también ahí se podía educar, de que ahí de pronto se podían hacer actividades, vemos que son pequeñas capillitas con escultura. Vean esto, ¿qué es esto? Pues esto es muy franciscano, aquí se está viendo que es muy franciscano, es el famoso nudo franciscano que va a tener. Vean los ángeles, estos símbolos que también cuando vemos como 5 racimos de uvas, que realmente son 5 heridas de las cuales brota sangre, también es el escudo de los franciscanos. Y esto es en Huejotzingo y esto es en Calpan. Son ejemplos de capillas posa. Las partes generales del convento, y eso es muy importante para el trabajo que entregan próximamente. Se va a dividir en un privado y en un público. En el público tenemos el templo conventual, evidentemente, el atrio y el portal de peregrinos. Ahorita vemos qué es eso. Y el privado tenemos el convento, el huerto, aljibes y molinos. Solamente los frailes o las monjas podían estar ahí, nadie más. Y no convivían frailes y monjas, habían conventos para monjas y conventos para frailes. Nunca estaban juntos, ¿ok? Todo lo que pues hayan escuchado es la historia negra que hizo las leyes de reforma o el gobierno liberal extremista del siglo XIX. Eso, siguiente semestre lo podemos platicar. Y aquí comenzamos a ver a San Nicolás Tolentino Actopan, que es un convento agustino, con una clara influencia plateresca. ¿Por qué plateresca? Porque hay una mezcla de todo. Hay una mezcla desde esto que es muy mudéjar, hasta esto que es un tanto más renacentista, hasta esto que es un tanto renacentista, pero que tiene ciertos elementos del gótico, ciertos elementos que nos vuelven a evocar al gótico, estos remates, y es un collage de estas tendencias. Entonces esto es un plateresco, punto, no hay más. Hacemos el desglose de las partes. Primero, el templo conventual, vamos a tener un sotocoro, coro, ya lo platicamos, es en donde entras, la nave principal, un presbiterio, en el presbiterio un altar, la sacristía, que es la relación entre el convento y la iglesia, y un confesionario. Aquí va a ser muy interesante porque voy a tratar de hacer este dibujito. A ver si se entiende. Esto es en planta. Esto que estoy asurando son muros muy gruesos, ¿ok? Acá está la iglesia y acá está el convento. Aquí había un pequeño elemento de madera. Entonces llegaba aquí el fraile, se sentaba, llegaba el peregrino o la persona del pueblo y comenzaba a ser escuchado por el fraile. Y estos fueron los primeros confesionarios. Siempre, todos los semestres se me olvida poner una foto. Pero a ver si lo podemos ver en la siguiente sesión o recuérdenme, ¿vale? Vamos a tener el atrio, la capilla abierta. En este caso aquí está. Esto es el mismo convento de Tolentino, Actopan. La capilla abierta. Pues aquí podemos ver sotocoro, la nave. No se alcanza a ver aquí con claridad los confesionarios. Aquí está la sacristía. Vamos a tener la capilla abierta, que es esta. Las capillas posas que aquí no salen porque era enorme. Todo esto era el atrio. Ya no existen, de hecho, al día de hoy las capillas abiertas de este lugar. Perdón, capillas posas. La cruz atrial, que no se ve aquí, y la muralla atrial, que divide toda la estructura. Y un portal de peregrinos. ¿Qué es el portal de peregrinos? Esto que estoy rayando aquí. Es la relación entre el atrio y el convento. ¿Cómo se divide el convento? Primero hay un claustro. Uno o varios claustros.
En torno al claustro, en la parte alta, llamado el claustro alto, van a tener las celdas, así se le llaman las habitaciones de los frailes. Vamos a tener una biblioteca, tendremos una sala de profundis, que era una sala de oración donde se leía los salmos, un refectorio en donde se comía, la cocina que van juntos, la bodega y los almacenes y baños, que eran baños secos. Y bueno, tienen una serie de jardines, aljibes, huertos, etc. Así funciona por lo general un convento. Por tiempo les voy a mostrar varios, pero su actividad es investigar un convento. Comenzar que este caso de estudio conozcan un poquito más de este convento y luego nos los muestren. Por tiempo, insisto, no puedo hablar mucho. Este es un edificio padrísimo, el de Actopan. Vean el atrio, cómo tiene ciertos... El claustro, cómo tiene ciertos elementos que nos evocan al gótico, que nos evocan al renacimiento. Estos contrafuertes, porque nos hablan de un tipo de bóveda. Vean cómo la cubierta aquí... Vean, busquen una fotografía, es nervada. A diferencia de aquí arriba, que es viguería, de madera. Vean aquí esta influencia... gótica, pero también tenemos una influencia mudéjar en el campanario, en los pináculos de los estribos o de las siempre se me va el nombre, estribos o contrafuertes. Este es el refectorio. Aquí vemos un pequeño púlpito. Subía un fraile y comenzaba a leer los salmos y toda la gente, los frailes, comiendo. Los frailes, no crean que aquí había una comunidad enorme de frailes. Comúnmente eran 12 frailes, 24 frailes, una comunidad pequeña de frailes. Quizás en donde estaban las monjas habían más, porque tenían otro tipo de función que luego platicaremos. Vemos aquí como hay una bóveda de cañón corrido, en donde además hacen unos casetones. Vean cómo se está como ahogando estos casetones. Y la pintura será muy importante, cómo generan estas cenefas de pintura. Vean el ábside del templo conventual. Esto que está en blanco, todo esto es posterior, no lo hagan caso, esto ya es neoclásico. Pero todo esto es un neogótico. Aquí se alcanza a ver un arco del triunfo que divide el presbiterio de la nave principal. ¿Okay? Todo esto son cosas del siglo XVIII, no las pelen. Todo esto que es blanco no lo pelen, pero lo demás sí. Se entiende que esto se fue construyendo a lo largo del tiempo y después fueron edificando todo esto. No fue inmediato, ¿vale? Llegamos a la gran capilla abierta de Actopan, que es una capilla enorme. Creo que tiene 17 metros de alto. Por lo tanto, el radio es similar. Vean cómo aquí está esto que se llama imposta, en donde se pone la cimbra de madera para generar este gran arco, con una clave en la parte superior y evidentemente al tener profundidad forma una bóveda. Y aquí tenemos pintura mural, que creo que es lo que tengo por acá, donde son escenas del juicio final, escenas del Génesis. Aquí había un retablo que ya no está y podemos ver aquí la costilla de Adán, alcanzamos a ver aquí el diluvio, alcanzamos a ver diferentes escenas bíblicas de un lado y del otro. Una enorme bestia que se come a la gente que está portándose mal. ¿Vale? Eso es lo que se conoce también como el arte tequitqui. ¿Qué es el arte tequitqui? Muy criticado el término. El tequitqui es un elemento que se suma al plateresco. El tequitqui es... Déjenme ver si... Híjole. Bueno, ahorita les platico. El tequitqui es la mano de obra indígena que busca representar temas religiosos, ¿vale? Católicos. Aquí vemos una variedad, cristianos, perdón, vemos una variedad de posibilidades de capillas abiertas. Hay de diferentes tipos. Quizás el más atractivo será este de Tepozcolula, que es el más grande, el más abierto. Aquí tenemos ejemplos en Cuernavaca, en Tlaxcala, Atlahuacán, Coixtlahuaca, Calpan, Atlihuetzía. Este que es el más grande es el de Tepozcolula, San Pedro San Pablo Tepozcolula, que está coronado por esta estructura padrísima que platicaremos la siguiente sesión. Tenemos otras, que es el de San Miguel, Calimaya, bueno, aquí es Sinancatepec, Cuitzeo. Y este es el tequitqui. El tequitqui es tratar de representar con una mano de obra indígena un concepto europeo. También se le llama arte
indoeuropeo. Indoeuropeo, de indio. ¿Ok? Aquí vemos un Cristo crucificado, pero imagínense llegar con estos grupos y ponerles un Cristo ahí vencido. Dice, pues mejor ponme a Quetzalcóatl, porque no lo iban a entender. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan la iconografía para comenzar a hablar de Cristo. Vemos diferentes tipos de Cristos: Huichapan, Atzacualco, Huejotzingo, Cuautitlán, Acolman. Y entonces usan las armas de Cristo. Esta es la Virgen del Perpetuo Socorro, en donde vemos que estos angelitos traen las armas de Cristo, que son Arma Christi, diferentes armas del sufrimiento de Cristo, y comienzan a mezclarlos en la cruz. La escalera, el gallo, la columna, los dados, etcétera, etcétera. Estos son cómo se representa el líquido en el arte prehispánico con borbotones. Pues esto es arte tequitqui, ¿vale? Aquí podemos ver las diferentes representaciones: la escalera, la lanza, el gallo, la columna, la cuerda, los flagelos, una calavera que representa un zombantli, una jarra, una vara, unas tenazas, el cetro de Cristo, el rostro de Carlos V, evidentemente del rey, el fraile que está adoctrinando, la corona de espinas, etcétera, 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 ¿vale? Y aquí tenemos algunos conventos. Evidentemente no los voy a explicar, no hay tiempo, la idea es que ustedes los conozcan, pero nada más quiero que vean ciertas similitudes de conventos agustinos: Yuriria, Mexitlán, Yecapistla, Acolman. Poder entender de pronto el convento de San Apóstol Epazoyucan, entender las diferentes partes que pueden cambiarlas o pueden tener ciertas diferencias, pero que en general tienen algo que se llama la traza moderada. ¿Qué es la traza moderada? Y creo que de hecho me la salté. La traza moderada es algo que señala don Antonio de Mendoza, el primer virrey, que dice: a partir de esta esquina lancen una línea 45 grados y miren, como arte de magia. Esto va a ayudar a moderar la traza de los conventos, porque de pronto se empezaban a construir cosas que no tenían el mismo esquema buscado. La traza moderada ayudará a hacer eso. Háganlo en sus conventos y verán cómo hay esta relación. Vemos aquí el convento de Atlatlahuacan, muy interesante, muy gótico, un plateresco muy gótico. Algunos conventos franciscanos, este de Tecamachalco está padrísimo, la parte del Sotocoro, como hay una pintura tequitqui, prehispánica, con elementos religiosos, católicos, cristianos. Ahí está nuevamente la traza moderada, es en Huejotzingo. La puerta porcíncula, y con esto concluyo. La capilla porcíncula, una pequeña capilla en donde San Francisco restauró y que ahí iniciaría propiamente su orden. Esta capilla, llamada porciúncula, todos los 2 de agosto se abre, y de hecho en los edificios religiosos franciscanos se encuentra de forma lateral. El 2 de agosto, que es cuando la Virgen de los Ángeles se le aparece a San Francisco, se hace una celebración para que la gente entre y salga y expíe sus pecados y pueda pedir también por los pecados de sus muertos. Entonces vamos a encontrar una puerta porcíncula que platicaremos más al ratito en Zoom. Hasta aquí vamos a dejar nuestra presentación y les agradezco mucho. Platicamos en Zoom. Bye.